llamo Pere Inglés. Te doy la bienvenida al Obrador de Literatura. Hoy te ofrezco la quinta grajea. Hasta ahora hemos visto que para escribir ficción tenemos que emplear el lenguaje analógico y que lo narrado emanará de nuestra imaginación. Vamos a dar un paso más y ver para qué narramos, es decir, con qué objetivo lo hacemos, por qué razón. Para ello, deja que me remonte al que se conoció como el caso Kursk. Era un submarino que se hundió hace algo más de 20 años. El orgullo de la Armada rusa, una colosal nave de 154 metros de eslora y 4 pisos de altura, calificada como arma poderosa y eficacísima, amén de indestructible, por tener un multicasco de acero al cromo-níquel que le dotaba de una resistencia excepcional. Llevaba 24 misiles atómicos y la propulsaban 2 reactores nucleares. El 12 de agosto de 2000 inició una misión militar de entrenamiento en el mar de Barents. Tenía que disparar 2 torpedos sin explosivo contra un crucero de la clase Kirov. Al realizar esta acción, una fuga de peróxido de hidrógeno muy concentrado se filtró y ocasionó una reacción en cadena que produjo una enorme explosión cuya onda expansiva se propagó por los diversos compartimientos de la nave. Mató de inmediato a los 7 marineros del primer compartimiento y a los 36 del segundo. Siguió hacia los demás compartimientos sin que nada la detuviera. La boya de emergencia que tenía que desplegarse en los casos de cambio súbito de presión o de incendio, no lo hizo porque la habían desactivado para evitar que el submarino fuera detectado por el espionaje norteamericano. Al no desplegarse dicha boya, no pudo detectarse la posición exacta del submarino y por ello no pudo ser auxiliado. Tras aquella terrible primera explosión, hubo aún la segunda 2 minutos y 15 segundos después. Fue mucho mayor, equivalente a 7 toneladas de trinitrotolueno, conocido con el acrónimo de TNT. A pesar de la gran profundidad marina en que estaba el buque, esta explosión fue detectada por las estaciones sismográficas a lo largo del norte de Europa, con una intensidad de 3,5 en la escala de Richter. Por fortuna, el mamparo que protegía el compartimiento en que estaban las barras de control nucleares resistió y se evitó así un desastre nuclear inimaginable. Las autoridades rusas se apresuraron a decir que la tripulación había fallecido en su totalidad de forma instantánea, intentando detener así la presión de los familiares. Sin embargo, tras el rescate posterior, se halló un escrito que puso de manifiesto que un grupo de 23 marineros consiguió ganar un compartimiento que no había quedado dañado y se refugió allí tratando de conservar el oxígeno que le quedaba en espera del rescate. El texto encontrado era del marinero Dmitry Kolesnikov, un joven teniente, había cumplido 27 años 2 días antes del accidente, casado el 28 de abril anterior. Sus palabras fueron: «Aquí estamos 23 personas. Tomamos la decisión de refugiarnos debido a la explosión. Ninguno de nosotros puede llegar a la superficie. Escribo esto con la visión completamente nublada». Se halló una segunda nota del mismo teniente que decía: «Está completamente oscuro. No se puede ver nada. Intentaré escribir por medio del tacto. Parece que no tenemos posibilidades. Espero que al menos alguien lea esto». Tras varios intentos de rescate fallidos a cargo de especialistas rusos, las autoridades accedieron a que lo intentara un equipo de buzos noruego. Este consiguió acceder a la nave y rescatar los cuerpos de los 118 marineros, todos fallecidos. Tras el rescate,
la investigación estableció que el grupo de 23 marineros refugiados en el compartimiento no dañado sobrevivió un mínimo de 6 horas tras el accidente. Este desgraciado episodio me lleva a pensar que estos 2 breves escritos del teniente Kolesnikov son literatura. Son lo que escribe un hombre en la oscuridad y presintiendo la cercanía de la muerte. ¿Hay una mejor metáfora de lo que es la creación literaria? De algún modo todos nosotros andamos en la oscuridad y sabemos que nos aguarda la muerte. El impulso de escribir, o su complementario leer, brota en las tinieblas y aguardando a la muerte. Esa es en definitiva la última razón de la literatura. No en vano, Walter Benjamin escribió: la cámara de nacimiento de la novela es el individuo en su soledad. Me viene ahora a la mente un aforismo del cineasta y escritor Gonzalo Suárez. El arte es un combate con las sombras perdido de antemano. Podríamos decir tal vez que todos nos refugiamos en la literatura, sea escribiendo o leyendo, porque somos de algún modo tenientes Kolesnikov. Dice Julian Green que los únicos libros que importan son aquellos de los que cabe decir que su autor se habría asfixiado si no los hubiera escrito. Kolesnikov, ante la asfixia inminente, nos dejó sus breves y conmovedores textos. ¿Para qué escribir y o leer? Tal vez para hacer soportable la sala de espera. Antes de cerrar la grajea, quiero comentar una cuestión que tal vez hayas pensado a propósito del caso del Kursk. Es eso que en muchas ocasiones la editorial emplea para despertar mayor interés del lector potencial, al decir: este libro está basado en hechos reales. Con toda claridad digo que no comparto esa idea. Saber que un libro está basado en hechos reales para mí no le hace más interesante en absoluto. Como comenté en la grajea anterior, la 4ª, lo narrado surge del mundo interno del autor y no de la realidad exterior que le circunda. Viene al caso ahora aquello que dijo Boris Vian: la historia que cuento en este libro es enteramente verdadera, ya que me la he inventado yo de cabo a rabo. Sobre este asunto ya nos habló Shakespeare en su tragedia Hamlet. Recordemos que el príncipe de Dinamarca no sabe cómo hacer para que se revele la verdad, a propósito de la muerte de su padre. En estas que llega a palacio una compañía de comediantes, y Hamlet dice: he escuchado decir que unos seres culpables que habían asistido a una comedia, gracias al artificio mismo de la escena, quedaron tan heridos hasta el alma que de inmediato proclamaron sus maldades, porque el asesinato, aunque no tiene lengua, habrá de hablar gracias al más maravilloso órgano. Mandaré a estos comediantes que ante mi tío representen una cosa que parezca algo así como el asesinato de mi padre. Es decir, Shakespeare nos muestra cómo la verdad se revela a través de la ficción. Te dejo aquí, estimado oyente, con una cuestión para ir pensando. Los grandes relatos literarios, recuerda por ejemplo la Metamorfosis de Kafka, El Quijote de Cervantes o Madame Bovary de Flaubert, cuentan historias verdaderas aunque no son reales, es decir, desvelan verdades pero no cuentan realidades. Ahora sí que cierro. En la siguiente grajea seguiremos charlando a propósito de para qué narramos. Deseo que esta 5ª grajea te haya servido. Hasta la próxima.